caso cerrado. Y aquí andamos de regreso, listos para el próximo caso del día de hoy, que vamos a recibir con una cita del expresidente estadounidense Barack Obama. Ay, ¿cómo te extraño, Obama? Nunca lo diremos lo suficientes veces o lo suficientemente fuerte. Los inmigrantes y refugiados revitalizan y renuevan a los Estados Unidos. Que pasen los litigantes. Por su mala intención, pasé horas de angustia y terror. Es justo que ahora él pague. Solo queremos protegernos entre nosotros mismos. Que se largue la gente que le gusta desangrar el sistema. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Antonio, Correcto. eres el demandante de este caso. Así es, doctora. Descríbeme tu relación con Alejandro y Maru. Dime por qué los demandas y qué pides para resolver este caso. Ok, doctora, muchas gracias por atender mi caso el día de hoy. Estoy aquí para demandar a mi ex compañero de trabajo, Alejandro, Okay. por daños y prejuicios, por la suma de $20,000, doctora, porque por su culpa perdí mi trabajo y casi me deportan. Y casi te dejo. Casi, Ojalá. casi. Palabra clave, casi Bueno, me fuera. deportan. Ok. Entonces, ¿cómo fueron los hechos de esta Ok, situación? doctora. Mire, hace 20 años que yo emigré, como muchos inmigrantes, a este país, perseguir mis sueños, mis metas, ¿no? Para trabajar duro aquí. Hace 10 yo conocí a Alejandro. Alejandro me ayudó los primeros 2 años de mi estancia aquí. Malagradecido. Disculpa, me ayudó dándome trabajos por mi situación, de lavacarros, arreglar alguna cosa de algún carro que le fallaba, de mecánico, cortando trabajos que me pagaban en efectivo, básicamente. Ok. De repente él me dice, ¿sabes qué, Tony? Se presentó una situación en mi trabajo, hay un vacante. ¿Por qué no vas con mi manager? Y le platicas, ¿quieres trabajar ahí? Él te va a ayudar, estoy seguro que te va a ayudar. Y yo le dije, ¿estás seguro? Ya sabes mi situación, ¿estás seguro? Sí, ve con él. Ok, ahí voy. Le hago caso, voy, hablo con el manager y sí. Me dice, Alejandro me habló muy bien de ti, que eres un chavo muy trabajador. Muchas gracias, Alejandro. Y entonces me dice, lo único que tú necesitas es un número de seguridad social. De seguro social. De seguro social, perdón, de seguro Claro, social. naturalmente. Correcto. Que Entonces tú yo le dije- entiendes lo que eso significa. Correcto. O lo que representa eso. O no sé si la gente lo entiende. Entonces yo no tenía un número de seguro social. Claro. Entonces me dice, pero no te preocupes, tú ve con mi secretaria aquí al lado, ella te va a dar un número de seguro social que no es de nadie, va a estar asignado a ti, nomás a ti. Yo le dije, correcto, ok, voy con ella, pero me dice, te va a costar $400. Le doy $400 y me da el número de seguro social, que yo entiendo que es un número de seguro social Falso. Correcto, Ok. entendí eso. Pero dije, ok, yo entiendo también que tengo que pagar impuestos. Entonces, ¿qué hago? Yo lo que hago, al que me den el número de seguro social, yo voy para pedir un número, un ITIN number, para yo poder pagar los impuestos a los ingresos que voy a recibir sin necesidad de tener un número de seguro social válido. Yo hago eso y empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar con Alejandro. Alejandro me tiende la mano. Alejandro me enseña todo lo que él sabía. Yo empecé en mantenimiento. Entonces, esa compañía recibimos productos de China y los distribuimos a diferentes tiendas de 99 centavos, diferentes tiendas que venden eso. Entonces, yo me dedicaba al mantenimiento primero y fui ascendiendo. De repente empecé a usar el forklift, me enseñó a usar el forklift y empecé a mover el montacargas, que se le dice en español. Y empecé a usar eso también. Entonces, iba subiendo poco a poco y él me dice, ¿sabes qué, Tony? Vas muy bien, te voy a dar el puesto para que tú vayas dirigiendo a los demás. Y ahí voy subiendo poco a poco, voy subiendo. Todo iba muy bien hasta hace 2 meses. Hace 2 meses corren a Alejandro de la empresa. Lo corren. Y yo también quedé Injustamente. sorprendido. Lo corren y pasa una semana y a mí me ofrecen el puesto de Alejandro. Que yo lo tomé. Yo lo tomé porque vi la oportunidad y lo tomé. Claro. Pero 2 días después, entendiendo yo que Alejandro le iba a estar molesto, pero conmigo no, o sea, molesto que lo corrieron a él del trabajo. Pero 2 días después, doctora, pasa algo impensable, doctora. Llega la migra al trabajo, doctora, buscándome a mí. Merecido. A Yo ti escucho- específicamente. A mí específicamente. Y bien merecido. Porque Alejandro. Bien merecido. Alejandro les dijo que supuestamente yo estaba trabajando ahí ilegalmente. Yo nomás escucho Antonio Sánchez, volteo y claramente veo 2 oficiales
que están parados y no me dicen más. Se van directo conmigo, me esposan, me tiran al suelo, me llevan a una camioneta blanca que recuerdo, una camioneta blanca con los vidrios ahumados, doctora. Ok. Entonces me llevan al centro migratorio con un oficial que ya tiene documentos y me pregunta el oficial, ¿tú estabas usando un seguro social falso, correcto? Y yo le dije, sí, yo le dije la verdad, sí lo estaba usando. Pero le dije algo que nadie sabía también, nomás yo y mi pareja en ese momento. Yo le dije, sí, estaba usando el número de seguro social falso, pero yo tengo un permiso de trabajo y tengo también un seguro social ahorita ya. Y me dice, ah, sí, ¿y cómo es eso? Y yo le comenté que mi padre, en 1995 metió los papeles porque él era residente legal, metió los papeles, es un trámite que tarda bastantes años. Entonces, yo ya tenía esos documentos y él me dice, ok, tráemelos para verificarlos. Yo rápido le hablo a un amigo, me trae los papeles de mi casa, se los enseño al oficial, el oficial los verifica y él me dice, ok, sí, son documentos de verdad, pero de todas maneras tú cometiste un crimen al usar el número de seguro social falso. Cosa que yo dije, bueno, ok, yo lo que voy a hacer, dijo el oficial, voy a escribir una carta para mandársela al juez de migración para que abra un caso en tu contra. Y me tuvo ahí una semana en el centro migratorio, detenido, me tuvo detenido. Entonces yo tuve que contratar a un abogado, pagar fianza, y aquí tengo, doctora, los recibos de todo lo que he gastado. Si es posible, se los presento. Aquí están, doctora. Aparte de la fianza y del abogado, lo que más me duele, doctora, son $4,200. $4,200. Es una cifra menor que las otras dos, pero es la que más me duele porque eso fue del hospital, doctora. Fue del hospital que yo tuve que pagar porque mi pareja embarazada casi pierde al bebé por la frustración y el estrés que vivió ella al verme a mí detenido. Ella no sabía qué iba a pasar, doctora. Yo estoy aquí, doctora, levantando la mano, no nomás por mí, sino por todos los migrantes que están viviendo situaciones similares. ¿Por qué tú aceptaste usar el número de seguro social si ya tenías los papeles de tu papá andando? Doctora, en ese momento fue la decisión más correcta. Porque si yo presentaba los documentos de los que tenía, me iban a correr. Me iban a correr del trabajo. Yo acabo de recibirlos hace un mes. O sea, los de tu papá todavía no se habían cuajado. Correcto, se acaba de finalizar. Tú aceptas lo del seguro social falso en lo que se te daban los papeles de tu papá. Exactamente. Claro. Pasaron muchos años. Por oportunista. Pasaron muchos años, doctor. Perfecto. Así es. Ya. Entonces, porque tú definitivamente, y es obvio que ellos fueron los que hicieron, él fue el que hizo la denuncia a la migra. Claro, claramente. No queda, a mí no me queda duda que lo hizo él. Porque cuando tú contaste eso, dice, porque te lo mereces. Entonces yo dije, este fue el que llamó. Por eso, lo justo, después que tú propiciaste para que tu amigo indocumentado trabajara en tu empresa, ascendiera, hiciera... ¿Me vas a decir que era lo justo? Era lo justo. No, doctora. era lo justo porque tú te sentías mal porque te habían echado. Esto sucede así. Yo tenía un puesto más alto que él porque yo era su patrón. Y yo le enseñé todo lo que yo sabía. Ya dijiste eso. Y él muy agradecido y muy hipócritamente, pues sí me daba la cara buena y me decía, ¿sabes qué? La verdad, me siento muy agradecido contigo por todo lo que me estás enseñando. Se aprovechó, doctora Polo. Se aprovechó de una situación. De Entonces, la buena gente que era mi marido. Lo que sucede aquí, que yo estaba ganando $25 la hora, ¿verdad? Y él estaba ganando $10 la hora. Se vendió, doctora Se vendió. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo que se vendió? Se vendió. Le voy a decir por qué se vendió. Este tipo aprende lo que yo sé. Y lo hace mejor que tú, más barato. Exactamente. No lo hace mejor que yo. Exactamente. ¿Sabes lo que sucede? Y tu jefe... No seas hipócrita. Fue No tu soy jefe hipócrita. el que te echó a ti. No. Porque consiguió uno que lo hacía Exactamente. igual que tú, mejor que tú y por ¿Y menos nosotros dinero. qué, doctora ¿nosotros Polo? qué, ¿Y entonces doctora? dónde nos quedamos? ¿Dónde No sé quedamos yo, nosotros, porque doctora? yo no trabajo. Doctora, Entonces, ¿de qué se trata? Doctora. Entonces, ¿de qué se ¿Qué trata? hiciste? Llamaste a la migra para No, mire, doctora castigar a tu Polo. amigo. Doctora Polo. Por favor, doctora. Vengativo. Espérame, por A ver, favor. Maru, ¿qué Mire, pasó? doctora Polo, a mí, la verdad, no me da orgullo, me da un poquito de pena decirle que yo fui la de la idea. Yo le dije a Alejandro, ¿sabes qué? Las mujeres siempre tienen... ¿Sabe una cosa? Eres un
Este hombre se metió con el patrimonio de mis hijos, ¿El de patrimonio mi del trabajo de familia. $25 de tu marido? ¿25 Doctora dólares la Polo, hora? en ¿Es la- el usted patrimonio? sabe cómo está la situación en San Diego. La No, yo situación no sé, está está muy malísima en delicada. todo el país. Y una cosa, ¡Oh, buenísima! Todo el mundo quiere esta venir para persona se acá. aprovecha del sistema. Yo tuve ¿En una qué se oportunidad que me dio aprovechó del doctora. Doctora sistema? Polo, este ¿Cómo? señor y su familia piden estampillas, viven en sección 8. Ellos tienen el income de él y de ¿Qué la sección de la 8 qué es? mujer. ¿Sabes qué es sección 8? La sección 8 ¿Vive en es una mansión? No, Te estás aprovechando viven en del gobierno, por departamentos. favor. Eso no es aprovechar. Déjame explicarle a la doctora Polo. Viven en departamentos donde la renta es Yo más sé lo que baja. es. Ellos no... Subsidiados ellos por el gobierno. Exactamente. Ellos sí tienen el income para pagar una renta normal, pero no, ¿por qué? Porque son avariciosos, les Eso gusta. suena más a Oportunista, doctora. Son Toda oportunistas. la gente como ellos se tiene que regresar de donde vienen, porque gracias a ellos la situación en Estados Unidos está como está. Los ilegales, los delincuentes, los abusadores sexuales, ellos se tienen que Doctora, es regresar momento, a donde ¿cómo vienen. Secretaria Mira, sí, personal de mira, Trump. Doctora. Creo Doctora. que descubrí la próxima Por secretaria eso que la personal de situación en Trump. América está como está, por gente como ¿Es él. momento? Mira, ¿Es doctora. momento de amarrarnos, doctora? Qué tontería lo Somos que me hispanos, hay acabas que de decir. ayudarnos. ¿Qué es doctora eso? Polo. Mira, Entonces, eres ¿qué? mexicana. Mis taxes. ¿Cómo Somos llegaron mexicanos. ustedes? Entonces, ¿de qué se resulta? ¿Cómo Que mis llegaron Me taxes? traicionas, Tú me naciste aquí. traicionas. Man, Yo soy tú nacida Y me en- robas mi tú naciste trabajo. Alejandro, Cállate ya. cállate. Para de hablar con él. Tú naciste aquí Sí, en Estados doctora Unidos. Polo. ¿Y él también? Sí, Ah, somos los dos americanos. nacimos. Y es nuestro Orgullosamente deber ciudadanos mandar a esta americanos. gente de Y donde pagamos viene. nuestros impuestos. Y no son no tienen raíces mexicanas, Sí, hispanas, soy no muy tienen. orgullosamente ¿Tienes mexicana. hijos? Sí, tengo 2 hijos, doctora Polo. Yo y también. es por eso que yo también estoy aquí. Como leona voy a defender el patrimonio de mis hijos. Y a mí no me Mi importa, patrimonio no importa, nomás el que tuyo. él se vaya a donde viene porque él está A ver, abusando a ver, del ¿qué sistema. ¿Qué es lo que tienes ahí? A Yo ver. aquí le traigo unas fotos de mis niños Ajá. para que usted los vea. Ah, ok, perfecto. Ok. Como madre yo le puedo decir que es una bendición que Dios me haya mandado esas criaturas a mi vida. Los amamos con todo el corazón, doctora. Estos niños tienen Son síndrome nuestra de vida. Down. Yo no puedo trabajar, doctora Y es mi Polo. culpa. ¿Tienen síndrome de Down? Sí, doctora Polo. Sí, doctora. Pero Ok. eso no es una excusa para nada. Yo nada más lo que quiero decir es que yo no puedo trabajar. Ese es mi full time. De lunes a domingo yo veo por mis niños. El income de él no es nada más porque queremos viajar y queremos carros y queremos esto No y es para queremos criar lo a otro. tus hijos. Es para criar y para darles una buena educación. Espérame, por favor. Ok, Y yo no mire, creo doctora. que lo que le pasó a él tiene que ver con Doctora, él. permítame, por Perdóname, favor. Lo siento mucho decírtelo. Tiene que ver con la empresa. Y toda tu rabia, y todo tu odio, y toda tu venganza debió haber sido contra la empresa, no contra el amigo. ¿Ok? Perdóname, pero te lo estoy diciendo de entrada. ¿Ok? Doctora, pero las nos empresas son traicionó, así. doctora. La gente quiere personificar las empresas. Pensar que tienen un corazón y que están pensando en el bienestar y que ustedes tienen 2 hijos con necesidades especiales y que debieran de tener consideración. Las empresas trabajan por dinero, única y exclusivamente. Y entonces mis taxes, ¿para qué Profit, son? más nada. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. ¿Y ustedes? Nosotros también Nosotros traemos también Perfecto. tenemos testigos. Pasemos al testigo del demandante. Sin vergüenza. Y vamos a ir pasando ya al próximo testigo porque estamos cortos de tiempo. ¿Ok? Buenas tardes. Muy ¿Tu buenas nombre? tardes, doctora. Rocío. Rocío. Ok, Rocío está aquí apoyando al demandante. Tú eres su pareja, ¿no? No, soy Ah. amiga de Antonio. Ah, eres amiga de Antonio. Sí, doctora. Ok. Soy madre indocumentada de 2 niños. Me da mucha tristeza porque todos los días salgo a la calle con el temor y el pánico de ser deportada. En cualquier esquina está la migra. Me da mucho miedo. Encontré esto circulando por las calles y se me hace muy triste. Y ustedes están apoyando esto. A ver, señor Tú nos director, traicionaste. ponga esto. Entrega a las ratas y libera a tu país. $100 por cada ilegal que entregues. Hay que limpiar la casa. Tú tienes el poder. Así debe Próxima reunión. ¿Y quién hizo Exactamente. esto? ¿Sabes quién es el autor de esta situación? No solamente circula por las calles.
Lo están entregando ¿dónde? En San Eso Diego, está pasando en en San Los Diego, pero ahorita es lo Ángeles. que está sucediendo. Todo el mundo está sacado de onda porque no saben qué está pasando. Tienen No miedo, no pueden solamente salir a la está calle. aquí para Somos trabajar humanos, en el somos sistema, humanos. porque la gente Están abusó del abusando del sistema, señora doctora. Polo. Están Esas son las aprovechando una consecuencias. situación para beneficiarse Ay, y Dios aquí mío. nosotros salimos La lastimados. gente no entiende que es una Escuchas mal, Maru, escucha consecuencia. lo que estás no. diciendo. Tal vez yo soy la mala del cuento, doctora ¿Cuál? Polo, pero Estás estas confundida, situaciones todos- pasan no, porque, pero eso está porque mal. el No, sistema no, tiene no, no, agujeros. Entonces tú no, piensas que la no. solución es esto, denunciar a las Sí, doctora personas Polo, hay que indocumentadas limpiar por 100 a la dólares. nación. Hay que ¿Limpiar limpiar qué? a la nación. Padre, estoy viendo al mandar a toda presidente esta hablar. gente ¡Qué donde asco! viene. ¡Qué asco me das, Maru! Él se No, aprovechó solo una viene a situación, trabajar. doctora. ¿Ustedes son de Hacer las descendencia mexicana? Sí, Sí, señora. doctora. ¿Tu nombre? Stephanie, Stephanie, tú estás aquí apoyando a los demandados. soy amigo de la pareja. Ok. Pues vine a decir que tengo una amiga que es ilegal. Tiene 2 hijos americanos. Ella agarra beneficios por sus hijos. Que son americanos. Que Yo son te voy a pasar americanos. un teléfono para que le hables a la migra. Y... Sí. Por favor, Por sí, favor. sí. Sigue Bueno, con esas estupideces. beneficia estampillas, comida, pues todo lo que se pertenece Que la deporten, que la cuando deporten también. eres americano. es Cuando lo eres justo. americano, ¿sí? Gente que se toma Cuando ventaja. necesitan ayuda. Pero ella va a Tijuana, vive allí, se lleva todas sus cosas y vive como reina. Y como ella hay muchas, doctora Polo. ¿Qué es eso? No es justo. Estás generalizando. No es justo. Hay gente que Hay lo hace, muchas- estoy de acuerdo, Abusan pero del no sistema. generalicen. Ok, pero ese no es el mismo aprovechándose de la caso situación. de él. Ese no es el caso de Antonio. No, doctora Este es Polo, otro pero- caso. No me traigas este caso como apoyo o ejemplo de lo que él hizo, porque él tiene otra situación. Esa es la otra. Nos pintamos y nos... Doctora Polo, es Todos la nos misma categorizamos como si fuéramos iguales. Todos somos diferentes y todos tenemos casos diferentes. Dile al doctor Leal qué Doctora, pasa. doctora. Aquí afecta a nuestra familia, doctora. No. Eso no es justo. Tú perdiste tu trabajo simplemente por políticas de empresa, no porque tu amigo te lo quitó. No, señor. Si no hubiera sido él, hubiera sido otro. Pero Hubiera fue venido- uno de mis mejores amigos, doctora. Bueno, pero esa fue la Esa es casualidad. una traición, doctora Polo. Esa fue la Incompetencia. casualidad. Él debió haber dicho que no, pero porque si no hubiera para sido nosotros, él, doctora te lo Polo. hubieran quitado por otro. Hubieran buscado a otro que tuviera tus capacidades, le hubieran ofrecido $10 la hora, lo hubiera tomado y te hubieran echado. Así a es el ti. sistema Ok. capitalista Y en el por que eso, vives y en y el que por eso amas se y aprovecha de quieres la dar las cosas a otro situación lado. y me Ok. traicionas. ¡Ya! Ok. Así no. Doctor, qué ambiente tan horrible. Pero fíjese, especialmente entre latinos. Sí. Y lo que está pasando es, si es que nuestro sistema de inmigración está perdiendo su humanidad, nosotros como vecinos, compañeros, amigos, conocidos, no podemos perder la humanidad en estos tiempos que se están enforzando las leyes de inmigración de esta manera. Y hay que entender que no es un tiempo para tener miedo. Todavía existen derechos, el indocumentado todavía tiene el derecho de poder presentarse ante un juez de inmigración, que es lo que está pasando con el demandante, y entonces lo que hay que hacer es actuar con cautela, seguir el consejo suyo de obedecer nuestras leyes dentro de lo más posible, como por ejemplo sacar un ITIN number, pagar sus Hable impuestos. del INTIN number ese, ¿Cómo porque no? es importante. Sí. Hable de eso. Eso existe. Cualquier extranjero puede solicitar al Departamento de Seguro Social de que le entreguen este número, que es para un extranjero poder abrir una cuenta de banco, abrir una corporación, pagar impuestos sobre intereses, etcétera. No es una autorización de empleo, No. no es un permiso de trabajo, pero es un número legalmente emitido y nada más que requieren una prueba de identidad, que es el acta de nacimiento Y o además que pasaporte. demuestra que tú estás dispuesto a Correcto. cumplir con las leyes de los impuestos, que es una cosa de las más importantes de este país. Así es. Porque ya sabemos que Al Capón no lo agarraron por todos los homicidios y crímenes que cometió, sino porque no pagaba sus impuestos Así o los es. evadía. O sea que hay ciertos temas que son tan importantes que realmente les debemos de prestar atención. Así Decisión del caso. Mira, Antonio, esta gente me dan una lástima. Me dan lástima. A mí también. Porque son unos miserables. Nos tenemos que ayudar. doctor, Son en que miserables de estamos. espíritu, miserables de dignidad, Me robaste la miserables vida. ¿De qué se trata, de doctora orgullo, Polo? De los taxes de uno que miserables trabaja, de tantas cosas Respeta a la que doctora, me María. dan lástima. Y arriba entonces tienen 2 niños con con necesidades especiales, qué sé yo, hay tantas, no sé. ¿Ya tienes trabajo, Nosotros Calvito? somos- ¿Tienes trabajo o no?
Doctora, ¿Ya tienes? no tengo trabajo, doctora. Todavía no tienes No trabajo. tengo Porque la trabajo. situación No está debe ser tan difícil. bueno Porque como la- en la nada. situación ahorita En nada en debe ser California tú es muy tan bueno. difícil. Ay, por favor. Y yo culpo a este tipo porque Por nos robó. favor, California es Nos uno de los robó. estados Fue más un robo, ricos de fue este un robo. país. También. Por favor. Tú eres ciudadano americano. Ahí puedes trabajar en miles de cosas. Exactamente. California es un país que tiene industrias nuevas, de todo tipo de cosas. Oye, a trabajar. La sexta economía más grande del mundo, Caramba. California. Ok. Sola. Creo que soy indocumentada a trabajo. Mira lo que te voy a trabajo. conceder. Sí, sí, y él dígame. te lo va a pagar a plazo, pero te lo va a pagar. Doctora Polo, Muchas gracias, Te doctora. No se me concedo hace- la no, fianza doctora. de $5,000 y los honorarios de abogado de $5,700, $10,700 pagadero en 30 días o a plazo ¿y hasta mis que lo niños pague qué, doctora Polo? completo. No tengo ni para pagar Todo, la mi renta, mi amor, marido no mi tiene rezo. trabajo. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten, compasión y que Dios nos ampare. Casi pierde al bebé por la frustración y el estrés que vivió ella al verme a mí detenido. Ella no sabía qué iba a pasar, doctora. Yo estoy aquí, doctora, levantando la mano, no nomás por mí,